Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días. Estamos en la 11ª semana de sesión de clases correspondiente a segundo grado de educación, en todo caso secundaria. Muy bien, jóvenes. Estábamos haciendo muchos temas ya, ¿no? Relacionados con razonamiento verbal. Espero que todos los temas ustedes le estén tomando en cuenta para poder aprender pues sobre este curso. Entonces tienen que aprender. Entonces al final no vamos a redactar un texto. Entonces el lenguaje en todo caso va a ser exponer y en razonamiento verbal va a haber un trabajo para redactar. Entonces lo vamos a realizar, sí, lo van a realizar con todo lo aprendido. Y el día de hoy el tema que vamos a tocar es inclusión e implicancia. ¿Qué quiere decir inclusión e implicancia y para qué nos serviría estos temas, profesor? En primer lugar, ¿qué objetivos vamos a tener al poder realizar estos temas? Bueno, el primer objetivo que queremos lograr con estos temas es desarrollar la capacidad de reconocer los conceptos necesarios para definir una palabra. Entonces, profesor, tenemos que dar conceptos, ¿no? Necesarios, en todo caso, objetivos para definir una palabra. También, jóvenes, identificar términos que se encuentran inmersos en las acepciones de otras palabras. O sea, hay términos que están dentro de otra palabra. Entonces, y tenemos que ver eso. Entonces, profesor, ¿hay palabras que pertenecen a otra palabra? Sí, jóvenes. Entonces, ¿hay palabras que deben incluir a otra para que tengan sentido? Sí. Entonces, es una construcción sistemática, no es todo un sistema de comunicación creado por el hombre. Miren, que, eh, que gran, en todo caso, sistema lo han creado, un sistema de comunicación. Entonces, ahí nada más es inclusión e implicancia, joven. Y en implicancia, profesor, ¿qué tendremos que aprender o qué objetivos deberíamos tener? Reconocer el rasgo común en un grupo de conceptos. Siempre va a haber un grupo de conceptos que va a tener algo en común, una cualidad, una característica, entonces algo va a tener en común. También vamos a tener el objetivo pues de identificar la palabra que tiene un concepto y las que forma parte del concepto de otra. Entonces, profesor, ¿no? Aquí vamos a definir los conceptos de cada palabra. Si esa palabra puede incluir a otra o si esta implica necesariamente a otro concepto. También vamos a aprender a discriminar el alcance de generalidad de un campo semántico de otro. Entonces vamos a dar más alcance del campo semántico, conocer más los significados, en todo caso, de las palabras. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos pues con la clase del día de hoy, que vendría a ser inclusión e implicancia. Muy bien, empecemos por inclusión. A ver, noción previa. En muchas ocasiones, jóvenes, nos encontramos con el hecho de que muchas personas tienden a confundir dos términos, concepto y definición. Vamos a partir por eso, ¿ya? Sin embargo, pues no son sinónimos, son muy diferentes, ¿ya, jóvenes? Entonces, tenemos que saber qué es un concepto y qué es una definición. Ahora, con concepto es una idea o una representación mental de un aspecto de la realidad. Por ejemplo, tengo la palabra árbol. ¿Cuál será el concepto? El concepto que tengo de árbol va a ser la imagen que aparece en mi mente. Ahí está, el árbol. Ese es el concepto. Profesor, tengo la palabra tijera. ¿Cuál será el concepto? Hemos dicho la representación mental, la idea, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué sacamos de la realidad? Entonces, ahí está, una tijera. Ese vamos a llamar concepto, jóvenes. Ahora, ¿y qué será definición? Porque ustedes tienen que tomar bien en cuenta, ¿no?, que el concepto y definición son muy distintos. ¿Y qué será definición? Es una proposición, jóvenes, mediante la cual se trata de exponer de manera universal y con precisión las características, ojo, esenciales de un fenómeno, ser o un objeto. O sea, en otras palabras, jóvenes, cuando hablamos de definición, va a ser ya
una proposición. O sea, un profesor van a dar en todo caso qué es. Por ejemplo, yo digo definición de árbol. Estamos dando que es exponer de manera universal y con precisión las características esenciales, en este caso de un sujeto. Entonces, profesor, árbol, planta perenne de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo. Árbol. Como también puedo definir tijera, instrumento compuesto de dos hojas de acero, a manera de cuchilla, puedo decir de un solo filo, ¿no? Entonces ahí está. Por lo común con un ojo para meter los dos dedos. Ahí está, ¿no? Entonces, tijera. Entonces, jóvenes, ya sabemos, ¿no? En todo caso, las diferencias entre concepto y definición. Concepto es la idea, la imagen acústica, la imagen, la representación mental que se nos da, ¿no? A través de la realidad. Y la definición es pues en todo caso la exposición. En todo caso es poner universalmente y con precisión, ¿no? Características esenciales de un fenómeno, ser o un objeto. Entonces ahí está. Tienen que reconocer esos dos, jóvenes, para poder entrar al tema de inclusión e implicancia. Muy bien. Etimología. Profesor, la palabra inclusión viene del latino inclusio y también el onis, que significa acción y efecto de poner algo adentro. Inclusio, que significa integrar o poner, y onis, que es acción de poner algo. Entonces, profesor, inclusión va a ser acción y efecto de poner algo dentro. Jóvenes, ahí está. Definición. La inclusión es un ejercicio el cual busca definir con los términos necesarios para una palabra. Entonces, para definir, jóvenes, un término de manera coherente debemos considerar tres niveles básicos: género próximo, diferencias específicas y rasgos mínimos de significado. ¿Ya? Entonces, ojo, jóvenes, cuando dice inclusión, es un ejercicio en el cual debemos incluir, ¿ya? Los términos necesarios, ¿ya? Los términos necesarios para definir una palabra. Entonces, profesor, yo puedo decir árbol, que incluye a árbol, puede decir planta, de tronco leñoso, elevado. Entonces, ahí está, se ramificado. Entonces, profesor, son términos necesarios para una palabra. ¿Para quién? Para árbol. A eso llamamos inclusión. ¿Ya? Entonces, una definición debe comenzar por el rasgo más general, hiperónimo o género próximo, y terminar con una diferencia específica que distingue el concepto que se va a definir del resto de la clase. Ojo, jóvenes, siempre, ¿no?, en toda definición van a empezar por lo general. En un cuento empieza por lo general, un ensayo inicia por lo general. Ustedes al momento de redactar algo tienen que iniciar por lo general, ¿ya? Y luego ir por lo específico. Los felinos son animales dispuestos, no son animales con características muy ágiles. Los felinos son animales con características muy ágiles. El gato es un felino doméstico, en la cual es desde muy temprana edad es muy juguetón. Entonces primero estoy hablando de lo más general, felinos, y luego estoy entrando a lo más específico, el gato. Entonces así debe ser la redacción, ¿no?, de un texto que nosotros vayamos a escribir, jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener, jóvenes? A ver, ¿qué más vamos a tener? Ojo. Así el término silla, jóvenes, hace referencia a un concepto de mueble, que es el género próximo, ¿sí o no? Silla, que sirve esencialmente para sentarse. Ya está, la silla sirve para sentarse. Es una diferencia que le excluye con el resto. Por ejemplo, mesa y silla. Silla para sentarse, mesa quizás para poder apoyarse o comer. Entonces ahí está, hay una diferencia específica. Ahora, puedo decir que esa silla, jóvenes, posee 4 patas. Y es para una sola persona. Tiene espaldar, no tiene brazos,
las cuales son rasgos mínimos de significado. ¿Ya? Entonces ahí está, silla, no puedes ir con 4 patas, tiene espaldar. ¿Qué más? Para una sola persona, no tiene brazos, ahí está, es para sentarse. Esas cositas, esos enunciados son pues parte, ¿no?, del significado de silla. Estas distinciones, estas pequeñas distinciones, jóvenes, nos permitirán establecer la diferencia con otros conceptos similares. Por ejemplo, sofá es muy diferente a silla, o sillón, o banca, que también comparten significados comunes, sobre todo en los dos primeros niveles. O sea, que sirve para sentarse y es un mueble. Pero profesor tiene diferencias específicas muy distintos, sofá y silla. Entonces, ahí está. Entonces, jóvenes, a eso llamaríamos inclusión. Entonces, vamos. Formas de preguntas. Primera forma. A incluye a B. El concepto A, jóvenes, incluye al concepto B. O sea, el concepto A necesita en su definición al concepto B. Hemos dicho que vamos a partir de lo general a lo específico. Entonces, profesor, para poder tener un concepto específico, si yo quiero hablar, por ejemplo, de cerveza, tengo que hablar de bebidas alcohólicas. Ahí está. Entonces, por ejemplo, puedo decir el concepto cerveza incluye al concepto bebida. Pero ¿por qué, profesor? Jóvenes, el concepto cerveza necesita en su definición al concepto de bebida. En efecto, jóvenes, definir el concepto cerveza, siempre necesitarás hacer alusión al concepto de bebida. Así te darás cuenta, ojo, que cerveza es una bebida alcohólica. Entonces, ¿y qué rasgos específicos tiene, profesor? Pues la cerveza es hecha de granos germinados de cebada y otros cereales, por ejemplo. Fermentado en agua, también puede decir, y aromatizados con lúpulo. Ahí está, cerveza. Entonces, para poder hablar de cerveza, necesariamente tenemos que hablar de ¿qué? De bebida. Entonces, las bebidas alcohólicas no causan mucho daño en nuestra sociedad. La cerveza es una de las bebidas más tomadas en nuestra región. Entonces, puedes iniciar de lo general y puedes ir a lo específico y luego referirte a la cerveza. Entonces, ahí está. Necesariamente el concepto B va a estar incluido al concepto A. ¿Ya? O sea, A necesita en su definición al concepto B. Para hablar de cerveza, tengo que necesariamente hablar de bebida. Así como para hablar de gato, hablé de felino. Entonces, ahí está. O como para hablar de celular, puedo hablar de tecnología. Entonces, tenemos que buscar de lo general a lo específico. Segunda forma. Segunda forma. A está incluido en B. Dice, el concepto A es necesario, ¿no?, para definir B. O A está incluido en el concepto B. Ejemplo, el concepto felino está incluido en el concepto puma. ¿Por qué? Porque puma es un felino. Jóvenes, o sea, el concepto felino es necesario para definir el concepto puma. Jóvenes, en efecto, al definir el concepto puma, siempre necesitarás hacer alusión al concepto felino. Así te darás cuenta, pues, jóvenes, que el puma es un felino americano, más o menos de unos 180 centímetros de longitud, color rojizo, ¿no?, o leonado uniforme, que vive en las serranías o también vive en las llanuras. Ahí está. Entonces, puma. A veces el concepto A, que es, jóvenes, felino, ¿ya?, es necesario el concepto A para definir el concepto B. Ahí está. Y también es necesario el concepto B para definir el concepto A. Entonces, a eso es inclusión. Puma incluye a felino, así como cerveza incluye a bebida, de lo general a lo específico. Vamos, tercera forma. Los conceptos A y B son complementarios, dice. El concepto A está incluido en el concepto B y A incluye al concepto B, ¿ya? Y viceversa.
para definir A se necesita de B. Ahí está. Entonces, profesor, los conceptos A y B son complementarios. A es necesario para definir B y viceversa. Los conceptos, por ejemplo, bit y uva son complementarios. ¿Por qué, profesor? A ver, el concepto bit es necesario para definir uva y viceversa. Para definir uva es necesario la bit. Ahora, en efecto, jóvenes, el diccionario define dichos términos de modo siguiente. Vid es planta cuyo fruto es la uva y uva es el fruto de la vid. Entonces son complementarios. Más ejemplo. Por ejemplo, prosa, verso, vida y muerte. ¿Qué más, profesor, puede ser? Hijo y padre, bandera y asta. Entonces son conceptos complementarios. Jóvenes, ahí está. Necesariamente, ¿no? Para poder tener una definición de vid, tiene que haber la uva. Y para tener una definición de uva, tiene que haber la vid. ¿Por qué? Porque vid, profesor, es planta cuyo fruto es la uva. ¿Y qué es la uva? Es el fruto de la vid. ¿Se complementan o no? ¿Se requieren o no? Sí. A eso llamamos complementarios. ¿De jóvenes? Muy bien. Criterios de inclusión. A ver, ¿cuáles son los criterios que debemos tomar? Dice, el género está incluido en la especie y no al revés. Todo género está incluido en el concepto de especie y no al revés. Por ejemplo, deporte está incluido en fútbol. Deporte es un género y fútbol es una especie. Entonces, profesor, el género está incluido en la especie y no al revés. La especie no está incluido en el género. ¿Ya? Entonces, deporte está incluido en el fútbol, por ejemplo. Otro, la especie incluye al género y no al revés. Entonces, profesor, el concepto de especie ya incluye el concepto de género. Estamos hablando de conceptos. ¿Ah? El ejemplo, zapato, que es una especie, incluye a calzado, que es un género. ¿Qué más? El elemento está incluido en el conjunto y no al revés. El elemento está incluido en el conjunto, no al revés. Por ejemplo, perro es un elemento y está incluido, no en jauría. Ahí está. Y por último, ¿no? El todo está incluido en la parte y no al revés. Por ejemplo, el concepto planta, que es un todo, está incluido en el concepto de raíz. Entonces tenemos que ver esos conceptos que nosotros tenemos. Y finalmente, ¿qué es implicancia? Vayamos a ver qué vendría a ser implicancia. Etimología. La palabra implicancia proviene del latín implicare y significa envolver en pliegues. ¿Ya, jóvenes? Comprometer a alguien en algún asunto, implicar. Por ejemplo, está implicado en un asesinato. Entonces, profesor, no también significa no comprometer a alguien. Definición. Los ejercicios de implicancia consisten, jóvenes, en identificar el término que debe definirse o el término común que se menciona en el concepto de un grupo de palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar, ¿no?, la familia de palabras, la palabra común, ¿no?, entre todas, la definición común, la característica o la cualidad común que tienen un grupo de palabras. Por ejemplo, uno de los siguientes términos implica al otro. Matemática, ¿no?, es una ciencia que estudia los números. Biología, ciencia que estudia a la vida. Astronomía, ciencia que trata de los astros. Numismática, ciencia que estudia las monedas y medallas. Así como ciencia es el término implicado. ¿Por qué? Porque es el término común a todos los conceptos que tenemos, ¿no?, entre matemática, biología, astronomía y numismática. Jóvenes, el término que está presente en el concepto de las 4 primeras palabras es ciencia. Entonces, es el término implicado. Jóvenes, ahí está. Entonces, profesor, entre familias de palabras va a haber una palabra que va a ser común al resto. A eso le llamamos implicancia. Formas de pregunta. Primera forma. ¿Qué término está implicado en el resto de palabras? La expresión está implicado, jóvenes, se refiere a la palabra que se menciona en el concepto de los demás. Por ejemplo, yo puedo decir panal
que es un conjunto de celdillas de abejas. Apicultura, que es técnica de criar abejas. Apifobia es miedo a las abejas. Abeja es término implicado. Entonces, profesor, yo también puedo decir miel, que es sustancia dulces que producen las abejas. Entonces la alternativa correcta sería la D. ¿Por qué, profesor? Porque abeja no es el término que está implicado en el resto de las palabras. ¿Por qué? Porque no habría panal sin una abeja, no habría apicultura sin una abeja, no habría apifobia sin una abeja y no habría miel sin una abeja. Entonces, abeja está implicado en el resto de las palabras. ¿Qué más vamos a tener? Segunda forma. ¿Qué término implica al resto de la palabra? Por ejemplo, ¿qué término implica al resto de la palabra? ¿Qué término implica al resto? Por ejemplo, separada, tierra, extensión, continente, océanos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? El término que debe definirse al resto de las palabras es continente, jóvenes, pues este vocablo refiere a la gran extensión de tierra separada por océanos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa D. O sea, profesor, el continente es gran extensión. ¿De qué? De tierra. ¿Separado por qué? Por océano. Entonces, todos estos conceptitos que hemos tenido, ¿no?, implica a continente. Entonces, profesor, todos estos conceptos implican a continente. Entonces, así fácil nada más, jóvenes, es inclusión e implicancia. Vamos a resolver algunos ejercicios en la